Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Qued.g, tu canal de computación cuántica. Hoy vamos a tratar uno de los algoritmos más sencillos a la hora de clasificar, pero sin embargo que siguen funcionando suficientemente bien, y es el K vecinos cercanos. En primer lugar lo entenderemos desde un punto de vista clásico, veremos dónde podemos aportar con ordenadores cuánticos y finalmente lo implementaremos. Así que no le demos más vueltas y comencemos. En líneas generales, todos los algoritmos de clasificación que hemos visto en el canal eran algoritmos de clasificación binarios, es decir, únicamente eran capaces de distinguir entre dos clases, perros y gatos, encendido, apagado, 0, 1, lo que fuera, pero únicamente dos clases. Esto nunca había sido un problema, porque realmente podemos componer clasificadores binarios para generar uno multiclase. Pero en particular, el algoritmo que vamos a ver hoy, el K vecinos cercanos, vais a ver que funciona perfectamente para cualquier número de clases que utilicemos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, en todas formas, es suponer que tiene dos clases por simplicidad. Pero, como digo, olvidaos de esa limitación. Trabajemos con el mismo ejemplo que di en la charla del Quantum Support Vector Machine, que si no lo habéis visto, os la estoy dejando por aquí. Supongamos que nos dedicamos a hacer bizcochos, pero no sabemos cuándo se nos van a quemar o cuándo no se nos van a quemar. Entonces nos tiramos todo el fin de semana haciendo pruebas. Hacemos experimentos a más temperatura, más tiempo en el horno, etc. Y al final estos son los resultados que obtenemos. En el eje X vamos a marcar la temperatura, en el eje Y el tiempo que estuvo cada bizcocho en el horno y vamos a representar con un círculo aquellos bizcochos que salieron bien y con una X los que se nos quemaron. Entonces la idea es, con este dataset que nos hemos generado durante el fin de semana, intentar predecir qué va a pasar con un nuevo bizcocho antes de cocinarlo. Por ejemplo, si aparece este nuevo punto que tenemos ahí, ese nuevo candidato a bizcocho, con esa temperatura y ese tiempo, nos gustaría saber cuál va a ser el resultado final. Pues bien, el algoritmo de K vecinos cercanos lo que va a hacer, como su propio nombre indica, es buscar los K vecinos cercanos, es decir, los K bizcochos que estén más cerca de ese nuevo punto que queremos predecir. En particular, si tomamos K igual a 3, por poner un ejemplo, tendríamos que los tres bizcochos más cercanos, si calculamos las distancias, van a ser esos tres que tenemos ahí. Y el siguiente paso será contar cuántos tenemos de cada tipo. Y diremos que el nuevo punto pertenece a la clase de la clase más repetida dentro de sus vecinos. En este caso, tenemos que dentro de los tres vecinos más cercanos, dos son bizcochos que se han quemado y uno es bizcocho que no se ha quemado. Como 2 es mayor que 1, diremos que este bizcocho pertenecerá al conjunto de bizcochos que se queman. Y con esto, en 3 minutos, ha quedado explicado lo que es el K vecinos cercanos desde un punto de vista clásico. Aunque bueno, si os estáis preguntando qué K tenemos que coger, no existe un método infalible para decir este es el mejor K, ya que puede depender del dataset, etc. Pero bueno, podemos ir alternando, probando diferentes Ks y al final quedarnos con el que más nos convenga. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora entonces es ¿dónde encaja la computación cuántica en todo esto? ¿Cómo podemos utilizar estos ordenadores para intentar sacar algún tipo de beneficio en el K vecinos cercanos? Pues bien, realmente hay dos respuestas posibles. La primera es algo que a mí me gusta más, me parece más interesante, pero la segunda es la más frecuente de encontrarse en la literatura. Entonces os voy a contar las dos para que tengáis una idea general de diferentes opciones que podemos hacer. Respecto a la primera, resulta que normalmente cuando hacemos este tipo de algoritmos, tanto como el de clasificación, regresión o lo que sea, los datos no están con la mejor estructura posible. Puede ser que no funcione bien el algoritmo tal cual están. Entonces tendríamos que hacer algún tipo de modificación o mandarlos a otro espacio con la esperanza de que en ese nuevo espacio, al haber hecho una transformación, sea más fácil que funcionen estos algoritmos. Entonces, en particular, esta función que manda nuestro dataset en otro dataset
se denomina FitterMap. Y la idea es utilizar un ordenador cuántico a modo de FitterMap. Lo que vamos a hacer es coger nuestro vector X y lo vamos a codificar en un estado cuántico. Entonces, si hacemos esto con todo nuestro dataset, pues ahora vamos a tener una serie de estados cuánticos. ¿Y en qué consiste el K vecinos cercanos? En encontrar, como decíamos, los puntos que estén más próximos. Próximos significa a menor distancia. Por lo tanto, necesitamos calcular la distancia entre estados cuánticos. Y eso es precisamente lo que explicamos en el vídeo anterior. Por tanto, ahora, en este nuevo espacio, podemos calcular a través de esos métodos que estuvimos viendo las distancias para saber cuáles son los puntos que tenemos más próximos y así poder clasificar. Esta primera aproximación no utiliza los computadores cuánticos para mejorar el tiempo de ejecución del algoritmo. Y eso es muy importante. No queremos mejorar el tiempo. Bueno, sí que queremos, pero no en este caso. Lo que vamos a hacer es ampliar el abanico de opciones donde poder enviar nuestro dataset. Entonces, en este nuevo espacio, tal vez funcione mejor que en otros espacios que podemos llegar clásicamente. Entonces, la mejora es a nivel de precisión. Vamos a intentar ampliar nuestras opciones para ver si conseguimos mejorar la precisión. Sin embargo, la segunda de las alternativas intenta hacer una mejora en tiempo. Para ello, lo que establece es, si nuestros datos, al hacer el FitterMap, el ordenador cuántico como FitterMap, los codificamos a través de amplitud embedding, es decir, codificación en amplitud, lo que vamos a conseguir es que si nuestros vectores eran de dimensión 2 elevado a n, supongamos que trabajamos con objetos muy grandes, cosa que puede pasar. Por ejemplo, si trabajamos con imágenes, 1024 por 1024 son vectores muy grandes. Pues al enviarlos a nuestro nuevo espacio, ese 2 a la n se va a transformar únicamente en n qubits. Por lo tanto, el calcular la distancia va a ser una operación mucho más rápida porque estamos trabajando con menos elementos. Sin embargo, aquí hay una letra pequeña. Y es que estamos asumiendo que la codificación de esos vectores de dimensión 2 a la n a nuestros qubits va a ser eficiente. Y eso es algo que en líneas generales es súper complicado de conseguir. Perdemos más tiempo intentando conseguir esta transformación para que luego sea eficiente que en la propia ejecución del algoritmo. Entonces es algo que personalmente, de momento, no lo veo demasiado interesante. Y bueno, como hace mucho que no vamos al código, he decidido hoy, pues de forma muy rápida y muy sencilla, explicaros cómo podemos programar todo esto que acabamos de ver. De acuerdo, pues vamos a programar la versión cuántica del K vecinos cercanos, para lo cual ya os he dado programada aquí la celda de la generación de nuestro dataset con el que vamos a trabajar, así que por no perder tiempo escribiéndola, pues la tenemos aquí. En particular, nuestro dataset es esta nube de puntos, son dos conjuntos, siguen una distribución normal, más o menos solapada, por no hacerlo demasiado sencillo, pues vamos a intentar clasificar una nueva nube de puntos siguiendo esta distribución. Entonces, lo primero de todo va a ser definir cuál va a ser nuestro FitterMap. Vamos a intentar aproximar el problema a través de la primera de las aproximaciones, a través de un FitterMap, que va a tomar nuestro elemento X, en este caso es un vector de dimensión 2, como podemos ver en la gráfica, eje X, eje Y, y por otro lado vamos a decir dónde, en qué qubits se van a codificar. Por poner un ejemplo sencillo, vamos a hacer una codificación en fase a través de una puerta de rotación Y. Por ejemplo, el primer elemento aquí y el segundo elemento, pues igual. 1. Estupendo. Este es nuestro FitterMap. Pero nosotros lo que queremos calcular es el producto interno de estos dos estados, es decir, este valor que tenemos aquí. Y para hacer eso, lo que tenemos que implementar es el swap test, que eso es algo que ya hemos visto en otro vídeo. Y vamos a definir el swap test de la siguiente manera. Va a tomar dos elementos y en particular, pues primero
codificamos pues el elemento x1. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo vamos a codificar? Pues, por ejemplo, en los qubits 1 y 2. Ahora codificamos el elemento x2 y lo vamos a codificar en los qubits 3 y 4. Y ahora hacemos la rutina característica del Hadamard test, perdón, del swap test, para lo cual aplicamos una Hadamard, luego hacemos un swap sobre los estados, que en particular, en este caso, al tener 2 qubits, lo vamos a tener que hacer 2 veces. Vamos a ver. Primero intercambiamos el primer qubit de cada uno de nuestros 2 inputs y después cambiamos el segundo qubit. Es decir, el control siempre en el primer qubit y luego el elemento 2 con el elemento 4, ya que corresponden a la segunda parte de nuestros elementos codificados. Y finalmente, otra cuarta Hadamard. Pues resulta que si ahora aquí tomamos el valor esperado respecto a la puerta Pauli Z, como digo, esta es la interpretación básica del swap test, el resultado va a ser precisamente este valor que tenemos aquí. Por tanto, podemos definir la distancia entre x1 y x2 siguiendo la fórmula que vimos el otro día, como 2 menos 2 veces por este producto interno, que en particular es llamar al swap test x1, x2. Esta es la definición de la distancia al cuadrado, pero bueno, nos da igual en este caso trabajar con la distancia o con la distancia al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver si funciona lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es la distancia entre el punto A0 y A1 de nuestro dataset? Perdón, A-train. Es decir, entre 2 puntos naranjas cualquiera. Aquí obtenemos un error. De acuerdo, aquí el error es que he definido un circuito, pero no he dicho dónde lo tenemos que ejecutar. Por lo tanto, tengo que decir que cuando se ejecute este swap test se ejecute en un device. Por lo tanto, diré nuestro device va a ser el default qubit. ¿Y cuántos qubits vamos a utilizar? Pues estamos utilizando el 0, 1, 2, 3 y 4, es decir, 5 qubits. Entonces este es el device y ahora tenemos que decir a la función que se ejecute en ese device. Para eso utilizamos este decorador y ahora funciona. Estupendo. Hemos calculado la distancia entre 2 puntos naranjas. Entonces, ahora la idea es, dado nuestro dataset de test, calcular las distancias, determinar cuáles son los K-vecinos cercanos y ver si lo estamos haciendo bien o mal. Por no alargar el vídeo, directamente voy a utilizar el Quantum Neural, el K-vecinos cercanos de sklearn, que es esto que tenemos aquí. Y aquí lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a importar de sklearn el K-vecinos cercanos classifier. Entonces vamos a crear dicho objeto, vamos a establecer K igual a 3, como digo, aquí lo podéis cambiar, y nuestra métrica, vamos a decir que nuestra distancia va a ser la función que teníamos anteriormente definida. Entonces, después de esto, introducimos los datos para que sepa buscar. En este caso, fit es la forma de decir, esto es nuestro dataset. Y finalmente, aquí podemos predecir nuestro... Predecir, en este caso, el test. Vamos a ver qué resultados obtenemos. Ahora deberíamos obtener una lista de A's y B's, referenciando si el objeto pertenece a la clase A o pertenece a la clase B. Pero esto ahora mismo tampoco nos dice demasiada información. Entonces, en vez de buscar la predicción, podemos preguntar cuál es la precisión. Entonces, en este caso,
metiendo esta nueva función, nos va a decir cuál es la precisión del nuevo modelo. Y en particular hemos obtenido un 77%. Como digo, este es un algoritmo muy sencillo, pero en particular lo he visto muy interesante para poder mostrar todo lo que hemos estado aprendiendo. Codificación en amplitud, codificación en fase, swap test, distancia entre estados cuánticos. Y es que poco a poco, pues a lo largo de todos estos años, bueno, llevamos un par de años ya en el canal, pues se nota que vamos aprendiendo. Así que espero que os esté sirviendo todo este trabajo que hay detrás. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.